con la pandemia ha sido muy difícil. Por ejemplo, mi hijo tiene que dormir en un colchón, en el suelo, porque no hay espacio. Que es el colmo que la gente tenga que esperar 10 años, 12 años para que le entreguen una casa y más encima mal construida. 20 de julio, día 12 del funcionamiento de la Convención Constitucional. Un centenar de pobladores de La Hormida irrumpió fuera del ex Congreso buscando soluciones de vivienda. Denuncian lo que aseguran sería la mayor crisis habitacional de los últimos 30 años. Lo hemos pasado muy mal durante esta pandemia y necesitamos que se agilicen las soluciones habitacionales. El 18 de octubre de 2019 quedará probablemente en la retina de los chilenos durante muchos años. Un estallido social que partió con la molestia de estudiantes secundarios por el alza del pasaje del metro derivó en una crisis de proporciones. Días más tarde, 1.300.000 personas le decían a todo el mundo que en Chile las cosas no andaban bien. Salud, pensiones y educación eran algunas de las mayores preocupaciones expresadas por la ciudadanía. Sin embargo, una de ellas se hizo particularmente visible, ya que escondía una realidad de carencias y inequidad que todos conocemos, pero que pocos han querido enfrentar. Con la toma de la Viña Cauciño, se generó como uno de los episodios más fuertes a nuestro juicio de lo que fue la revuelta popular en Santiago por lo menos, ya que nosotros fuimos reprimidos, brutalmente reprimidos, y hubo una respuesta de parte de la comunidad a la represión que estaba habiendo en La Hormida, pero también en todo el país. Estamos hablando que esto fue en noviembre, que era el momento de mayor brutalidad policial y en donde se constataron las violaciones de derechos humanos más graves. Acá la gente se defendió y se generó un conflicto permanente en el sector donde está instalado la Viña Cauciño, que duró cerca de un año. En medio de un país en caos, lo que ocurría en La Hormida no era una excepción. Duros enfrentamientos entre vecinos de Villa Aquelarre y la 43 Subcomisaría de Peñalolén se tomó la agenda noticiosa durante varias semanas. Vecinos denunciando represión, carabineros heridos y una tensión que iba en aumento, todo consecuencia de una bomba de tiempo que ya no daba para más en esta población. Hablamos de la falta de una vivienda. Karina y Santiago fueron protagonistas de aquellas jornadas. Ambos pertenecen a Luchadores de La Hormida, un comité que reúne a más de 160 familias y que por años han buscado conseguir la casa propia. Y es que dentro de los lugares con mayores carencias habitacionales está Peñalolén, una comuna con más de 241.000 habitantes, siendo la 13ª más poblada del país. Un lugar que sabe de desigualdad, ya que existen dos mundos separados por pocos metros de distancia. El déficit habitacional nos muestra una idea. Según los últimos registros disponibles, hasta 2017 se requerían al menos 8.731 unidades en la comuna. El Estado durante décadas ha intentado sobrellevar este problema mediante distintos mecanismos. Uno de ellos es la entrega de subsidios habitacionales, entre los que se encuentra el Fondo Solidario de Elección de Vivienda, más conocido como DS49, una opción para las familias más vulnerables de nuestro país. Pero el problema es que no funciona adecuadamente por diversos factores. Entonces, ¿qué pasa con esas familias que apostaron todas sus fichas por esta alternativa? ¿Será una opción para los vecinos de esta comuna? Este podría ser un fin de semana cualquiera. En esta, la multicancha de Villa Aquelarre de La Hormida, se juega un partido. Un juego que representa la lucha, el esfuerzo por lograr una victoria. Salgo, me divierte ver a los chiquillos jugando.
O a mi hija cuando hace un equipo, yo voy a echarle barra. Carmen Cortés observa con atención. Su vínculo con una de las jugadoras también lo tiene con este recinto. El partido ocurre en esta sede, en la cancha que Carmen debe mantener y limpiar todos los días. Pero administrarla no es solo un trabajo, es la razón que desde hace 24 años le permite tener un techo junto a sus hijos. Esta casa es de un club deportivo. Era un presidente de un club deportivo que necesitaban cuidadores. Y nosotros estábamos viviendo donde mi suegro, súper incómodo, y el caballero lo ofreció de venirnos para acá como cuidador. Y yo llegué acá con mi marido. Carmen es el reflejo del esfuerzo y una larga espera. Sus 2 hijos se criaron en esta casa improvisada y han vivido de todo. Por ejemplo, mi guagua, teníamos una sola cama y dormíamos, mi pareja, mi hijo y mi hija, después que llegó mi chiquitita. Era súper incómodo, realmente incómodo. Pero de a poquito lo fuimos ambientando, lo fuimos organizando, empezamos a dividir la pieza. Muchas veces nosotros aquí nos pasábamos el agua, nos pasábamos frío, o mucho, por ejemplo, ratones, cosas así. Es algo que uno en el momento lo ve súper lejano, lo ve súper difícil, lo ve como imposible. Por lo mismo y ante esas carencias buscó la forma de salir adelante junto a sus hijos Kiara y Paul. Ingresó a distintos comités y participó de varias instancias que le permitieran acercarse a un sueño que no era solo el de ella, sino también el de su familia. Yo creo que todos lo hacemos la misma pregunta. ¿Por qué a la gente de bajos recursos le cuesta mucho? A mí me ha costado mucho. Por ejemplo, yo he estado en muchos comités, muchos. Como 2 años, 3 años. Después ese comité se iba en quiebra, que no resultaba. Lo que cuenta Carmen es uno de los principales problemas al postular a una vivienda mediante el subsidio DS49, una herramienta que apunta al 40% de la población más vulnerable y que les permite construir o comprar una vivienda de hasta 950 UF, un proceso que puede tomar años y que no todos están dispuestos a esperar. Y una de las deficiencias que puede tener el programa como aparato público estatal es que delega la responsabilidad completa en las familias de la gestión previo al inicio de su propio proyecto. Entonces ellos se tienen que organizar, ellos tienen que buscar terreno, ellos tienen que buscar todo y por eso uno escucha en varios lados cuando se mete en este tema de decir que algunas familias llevan esperando 15 o 18 años para poder encontrar su propia casa. Cada año la Dirección de Presupuestos define un panel que evalúa los programas gubernamentales. En 2019, Diego Vázquez fue uno de los 3 expertos que evaluaron este subsidio. La conclusión fue clara. El DS49 se catalogó como de un mal desempeño en las áreas de diseño, implementación y eficiencia. Ruth y David están como de costumbre riéndose y jugando con su pequeño hijo Gabriel. La estufa, una mascota y el hogar generan un ambiente acogedor. El problema es que este espacio no les pertenece, pues son una de las tantas familias que no cuentan con un hogar propio. Nosotros vivimos en una pieza pequeña. El lugar donde dormimos es una pieza que mide 1,5 metros, un poco más, por 2 metros o 3 metros. La verdad, vivimos súper hacinados. A mi hijo, como no cae en ninguna parte, le confeccionamos un colchoncito con espuma, lo forramos, ¿cachai? Le tenemos sus sabanitas, sus cosas, pero mi hijo duerme en el suelo, pues, como los gitanos. Ambos viven de allegados en la casa de los padres de David. La inestabilidad laboral no les ha permitido tener un lugar independiente, menos acceder a un crédito hipotecario. Aún sumando el sueldo de Ruth y David, les resulta imposible optar a este préstamo bancario. El precio de una casa hoy en día a cualquier familia de clase media no te alcanza. No te alcanza y tenés que tener un préstamo o una liquidez para que un banco te pase 100 millones de pesos. La opción que tienen es postular al subsidio DS49, el cual les permite a las familias más vulnerables comprar o construir una vivienda sin la necesidad de un crédito hipotecario y sin deuda posterior. Pero también este mecanismo permite la postulación de forma colectiva.
precisamente mediante los comités. Por eso tomaron este camino, con la esperanza de que en algún momento puedan tener su casa. Mi pobre siempre duerme ahí o a veces duerme con ustedes. Cuando duerme con nosotros, uno de los dos tiene que venirse a dormir acá o allá arriba. Entonces somos 1, 2, 3, 4 personas en esta pieza que ustedes ven que no es una pieza grande, es una cosa súper chiquitita. Y con los muebles se hace más chica todavía. Es que no hay otra manera porque aquí tenemos que tener la ropa de nosotros. Y de hecho todas mis cosas están todas ahí atrás. Ya, esto fue como lo último que construyeron, por eso está como más, digamos, no se llueve tanto esta parte. Pero se pasa el agua igual. Sí, el frío, el agua ya... Súper helado acá. Sí, el cambio de temperatura es notable. Sí, este es el baño y acá está la zona de lavado que antes era la cocina. Están las termitas, se están comiendo. Se caen los gatos. La casa se está doblando. Claro. Ya. Y acá atrás, que ya no está, era la pieza de mis padres, que fue la primera pieza que hicieron. Ellos dormían allá, acá estaba el baño o el pozo séptico acá, y aquí antes tenían la otra cocina, que después ya tuvieron que... Yo mismo boté esas piezas después. Esta está comida por termitas, todo lleno de termitas. Sin duda un panorama complejo. A eso se suman los problemas de salud del pequeño Gabriel, un niño que requiere de especial cuidado por sus distintas patologías, entre ellas el asma. Por eso sus padres sueñan con darle un mejor lugar donde puedan sentirse plenos. El poder, no sé, darle un espacio o decirle ya, pone tu juguete aquí, pinta como queráis tu pieza. Todas esas cosas que parecen a veces ser tan pequeñas, a uno lo llenan. El poder tener mis cosas, el poder decir, este es mi sillón. Esas cosas para mí sería como el sueño. Si un día, si esto llega a concretarse, no sé, yo creo que lloraríamos de pura emoción con mi esposo porque es lo que hemos soñado desde que nos casamos. Pero esta no es la única historia de quienes han tenido que enfrentar la precariedad de vivir en poco espacio y en malas condiciones en la comuna de Peñalolén. Bueno, los invito a mi casa, pasen, esta es donde nosotros vivimos con mi familia. ¿Quiénes viven acá? Acá en esta casa vive mi papá, mi mamá, mis 2 hermanos, yo y mi hija en este instante. Esta es la pieza de mis papás. Aquí con mi papá y mi mamá. Esta es donde vivo yo y mi hija. Claro. Y por decirte, acá ves que mi papá trabaja en construcción, entonces esta era su bodega. Mira, acá en esta casa vive mi tía y su tío, y mi tío. Mira, por decir acá, viven mis sobrinos. ¿Podéis bajarle un poquito al nivel? Esta es la pieza de él y al lado es la pieza de mi prima. Mira, 3 hogares y 14 personas en un mismo terreno. Esa es la realidad en la que vive Karina Álvarez, una persona más que integra el amplio número de allegados en Peñalolén. La pandemia la despojó de su trabajo y se vio forzada a instalarse donde sus padres junto a su hija de 10 años. Mira, para mí fue muy radical el cambio porque yo ya me había ido a vivir sola, entonces yo tenía mi espacio. Y volver acá, hasta, como te decía el otro día, hasta a mí mismo como que me incomodaba, o sea, como tener que levantarme y decir, oye, ¿se está bañando alguien? O puedo entrar al baño, o que mi hija me diga, mamá, quiero ir al baño, pucha hija, espérate, que falta, está tu primo, está tu tía, está... Entonces uno cambia como todo tu sistema de vida. Karina confiesa que convivir con 13 personas no es fácil. La falta de metros cuadrados en algún momento genera roces a pesar del vínculo familiar. El problema del espacio, incluso hasta dónde colgar la ropa, porque donde tenemos la casa, por decirte, ahora mi papá con su tapa un poco el patio, entonces tenés que ver que si lavó mi tía de atrás no podéis colgar tú, tenés que esperar mañana, que no sé, pues si se prende el califón de aquí adelante no podéis prender el agua atrás porque se te va a apagar, entonces así... Una madre soltera que ha enfrentado distintos sinsabores. Por eso su principal anhelo a sus 35 años es otorgarle la mejor calidad de vida a su querida hija Antonella,
Para mí la necesidad de tener un techo propio es darle una vida digna a mi hija. Y la dignidad que yo creo que cada persona se merece. Dignidad, concepto que se ha repetido en los últimos años y que está asociado a la necesidad de recibir mejoras en la calidad de vida. En nuestro país probablemente nadie olvide las manifestaciones de octubre de 2019. Un mes después, pobladores del sector La Hormiga en Peñalolén se tomaron un sector de la viña Cousiño Macul. El objetivo era mostrarle al país el nivel de carencia habitacional que por años han sorteado. La acción era un emplazamiento al gobierno, además a los dueños del terreno perteneciente a los Cousiño, una familia de la élite nacional desde el siglo XIX hasta la fecha. Hubo un conflicto permanente en el sector donde está instalado la viña Cousiño, que duró cerca de un año. Nosotros estábamos pidiendo que pudiera él comprar, no, jamás queríamos la expropiación, sino que pudiera venderle al ministerio la franja que está en Los Presidentes, que es la colindante a nuestra población, por ende la de menos valor. Junto con las diversas demandas que por esos días el país le hacía a la autoridad, estos vecinos veían la oportunidad para exigir soluciones concretas al hacinamiento y precariedades. Sin embargo, las cosas no resultaron como esperaban. Pero nosotros no íbamos con palo ni con piedra, nosotros íbamos así como tú nos veis ahora, así vestidos, ¿cierto? Y quisimos poner una carpita. Y ni siquiera conversaron con nosotros. Nosotros vimos a los carabineros que empezaron a tirar bombas lacrimógenas. Yo puedo entender que uno como dueño de un terreno, uno quisiera vendérselo al mejor postor. Lo puedo entender. Pero si es una persona que tiene tanto, entregar una mínima parte de eso, incluso mejora su imagen como persona, como humano. El Camino de las Tomas, una estrategia histórica que ha llevado a cientos de familias a conseguir su casa mediante la presión. En 1992, Esperanza Andina remeció el país cuando alrededor de 4.000 allegados se tomaron un terreno privado en Peñalolén. Casos como este han sido inspiración para vecinos de esta comuna agrupados bajo el nombre de Luchadores de la Hormiga, que en momentos han visto luces, pero luego el derrumbe de sus esperanzas. En diciembre del 2019, tras conversar con el entonces ministro de Vivienda Cristian Monkeberg, se acordó acelerar las soluciones. Sin embargo, la inestabilidad política y la llegada de la pandemia estancó el diálogo, por lo que la subsecretaría se hizo cargo de este asunto bajo la dirección de Guillermo Rolando, quien se habría comprometido a negociar con privados para construir viviendas del Fondo Solidario. En diciembre el sueño se desplomó con el anuncio del condominio Los Encinos, un proyecto habitacional que entrega soluciones a sectores de clase media y también a los más vulnerables, pero del cual Luchadores de la Hormiga quedaba fuera por haber participado de la toma. ¿Te parece discriminatorio? Por supuesto, y además nosotros nos cagaron. En el Ministerio de Vivienda llevamos trabajando con ellos 6 meses y nos dejaron a los dos afuera, por decirlo de alguna manera. O eso dice el Ministerio de Vivienda. Una situación que enredaba el asunto entre los principales actores que darían respuestas a estas demandas. El relato tanto del municipio como el del subsecretario manifestaban evidentes descoordinaciones. El ministerio le ofreció a los Luchadores de la Hormiga, en realidad la subsecretaría, para ser más preciso, ofreció desarrollar un proyecto en la viña Cousiño, con un diseño, con un montón de cosas, sin preguntarle a los propietarios de la viña si ellos estaban de acuerdo con ese proyecto. Fue una intervención que hizo la subsecretaría con este comité, trabajaron ellos solos, pero sin contarle a la municipalidad. Además nos dejaron, nunca nos contaron que estaban en esa conversación. Nosotros hicimos como cartera la gestión de poder de contactar a los propietarios, y el rol del ministerio no es pasar arriba de ningún propietario, y lo que entendíamos es que ellos tenían otro proyecto. Y es que como en muchas otras materias, las soluciones a veces pasan por el nivel de voluntades. La legislación vigente tampoco permite la expropiación para este tipo de situaciones. Entonces, para los Cousiño, entregar un par de hectáreas para viviendas solidarias simplemente no es rentable. Los dueños de un terreno tienen otros planes, pero lo que sí era importante para nosotros, si quieren a mí de título personal, era hacer la gestión, y yo me reuní con ellos varias veces para ver si es que
una propuesta de un fondo solidario de vivienda les era atractivo o les era interesante. Ellos tienen otro plan y obviamente nuestro rol no es pasar por arriba y queremos ir buscando alternativas. En esta comuna los suelos están, pero no a un precio accesible en las que familias como estas puedan adquirir. Actualmente este comité está negociando un terreno para la instalación de un DS49 en la comuna. Sin embargo, está alejado de la Hormida y no tiene las mismas ventajas. ¿Por qué la urgencia de comprar este terreno ahora y no después? Porque el compromiso está con este gobierno. Se va este gobierno en marzo de este próximo año, entonces puede que el actual ministro y el actual subsecretario y así la directora de Servio y toda la rama de ministerio y Servio no estén. Entonces puede que desconozcan los acuerdos que han tenido con nosotros. Sí, nosotros estamos tratando de cerrar una negociación en un gobierno que se está yendo y que es un gobierno que no tiene la mejor reputación en cuanto a cumplir lo que dice. Entonces, si bien, o sea, lo digo porque ya nos pasó el año pasado, que es lo que les estoy contando con la negociación con la Viña, de que en determinado momento se desentendieron nomás y nosotros quedamos en nada. Cuando quedan pocos meses para que culmine el actual gobierno, el comité no ha obtenido respuestas promisorias. A estas familias les resta seguir esperando las disposiciones que el mismo proceso establece, mientras que desde el Ministerio de Vivienda, ante el cada vez mayor déficit habitacional, intentan dar otro tipo de soluciones. Una de ellas es la glosa 12, mecanismo que le permite al MIMBU acelerar las soluciones habitacionales, entregando más recursos para los comités que estén dispuestos a ahorrar más dinero. Su implementación comenzó el año 2020. La gracia que tiene esto es que nuestro subsidio regular para comprar suelos es muy limitado dentro de lo que te dice el decreto. Lo que permite la glosa 12 es que existe un complemento de que si las familias están dispuestas a ahorrar un poco más de plata, el Estado también se pone con mayor subsidio y de esa forma pueden comprar terrenos que de otra manera sería inviable. Mira, yo creo que ese tipo de alternativas son sospechosas, o sea, se puede prestar para abuso, se puede prestar para aprovechamiento, ¿cierto? Y para pelea, como echar a pelear a los vulnerables, a los pobres entre ellos, para ganarse ese premio. Lo importante para las miles de familias que anhelan cumplir sus sueños es que las soluciones lleguen pronto. No obstante esa espera, algunos que han dado la batalla por conseguir la vivienda digna, hoy pueden ver sus frutos. Hugo Álvarez es presidente del Comité Casa Digna, que reúne a 180 familias, uno de los 5 comités beneficiados en el proyecto Antupirén 10.001, conjunto habitacional destinado a postulantes del subsidio DS49. Los problemas partieron el año 2007, cuando Hugo y sus vecinos soñaron con levantar sus casas en este sector. Este es el que ha tenido más problemas por lo que estábamos dentro del seccional de la comunidad ecológica, entonces de ahí para adelante empezaron todos los problemas de que salió en el plano regulador. Desde entonces, vecinos de la comunidad ecológica se han opuesto a la construcción de viviendas sociales en este lugar, según ellos para preservar el medio ambiente. El 2011 consiguieron organizar un plebiscito que permitiera cambiar la densidad de la zona para construir nuevas viviendas. El resultado fue un golpe duro para las 360 familias que podrían haber sido beneficiadas. Y lo perdimos 52-48%. Fue una tristeza grande, es decir, para todos en ese tiempo esa fue la primera tristeza y llanto que tuvimos de los primeros niños, porque ahí eran niños todavía el 2007, la gran mayoría de nuestros jóvenes que son ahora, todos llorando porque habíamos perdido todo eso. Una batalla que comenzó cuando tenía 33 años y ahora está próximo a cumplir 48. Por lo mismo tiene ciertas críticas al programa al que postuló. Debiera ser todo más rápido, debiera cortarse, porque en estos momentos para tener una vivienda social, participar en un condominio social, mínimo son 10 años. De que tú te inscribes en un comité hasta que tienes tu mínimo son 10 años. Nosotros llevamos 15, pero mínimo son 10 años. La esperanza de Hugo y sus vecinos finalmente se concretó y hoy están felices. Sin embargo, el subsidio sigue siendo insuficiente no solo en Peñalolén, sino en gran parte de las zonas urbanas. Creo que ese programa o esa forma de concebir los proyectos y financiarlos solo sirve a proyectos chicos.
No se le puede pedir a los comités que anden buscando los terrenos, que tratando de negociar el valor de los terrenos, porque no tienen ese expertise, que ellos busquen a una empresa constructora que sea empleada por ellos, cosa que no es verdad, porque termina mandando todas las empresas constructoras y las inmobiliarias. Entonces, eso está mal pensado. Tanto en el mundo político como en el de los expertos existe consenso de las falencias que presenta este subsidio en comunas populosas. El DS49 entonces funciona, como te digo, en localidades más pequeñas porque el tema de la distancia es menor, o el tema de la distancia a los servicios en general que te provee la ciudad son más cercanos, pero en la grandes metrópolis no ocurre eso. Como está hoy día definido, está quedando obsoleto, se está demorando, como vimos, y solo como está, ciertamente insuficiente. Yo creo que debería ser reformulado, debería ser complementado, o hay que pensar en aumentar el subsidio y en crear alternativas que impliquen que las familias puedan vivir en un terreno con densificación o exigir cuotas de vivienda social en todos los municipios del país. Durante esta larga lucha, Hugo y sus vecinos tuvieron que enfrentar sus propios miedos. Tras demandas interpuestas por la comunidad ecológica, la construcción se paralizó en diversas oportunidades. Aun cuando solo quedan meses para la entrega de estas nuevas viviendas, sortean un recurso de protección en contra de este proyecto. Sí, pero yo siempre nervioso porque todavía tenemos un juicio del señor Nasif y el temor es mío que, claro, a lo mejor no van a demoler, porque la otra parte puede ser que los jueces digan: vamos a investigar y vamos a parar esto 4 meses. Y esto va a quedar armado. En tanto, Carmen, luego de una espera de casi 25 años, podrá finalmente tener su casa propia, que estará ubicada a unos 4 kilómetros de la sede que la acogió por años. Sin embargo, sus miedos también se hacen latentes, luego de que la construcción del condominio Rucatami se paralizara por la pandemia y la quiebra de la constructora. Supuestamente el Servio tiene que responder con los materiales, con nueva constructora, y yo creo que la niña los dijo aquí a diciembre. Los dijo, no sé, para darlo ánimo o realmente irá a pasar para que pasáramos la Navidad en casa nueva. Ha sido bien demotivante a la vez, como que uno igual ya como pierde la esperanza de tener algo propio, que tenemos que saber esperarnos, porque ya cuando, por lo menos yo soy muy creyente, y que sea cuando Dios quiera, ¿no? Según datos de la entidad fiscalizadora, el condominio donde vivirá Carmen y sus hijos tiene un 64% de avance y hoy luce de esta manera. Rucatami y Altos del Parque corresponden a proyectos que llamamos de mediana escala, que lo está desarrollando una empresa que se llama NPG, y lamentablemente esta empresa tuvo problemas financieros y estamos terminando esos contratos y nosotros estamos en proceso de recontratar, estamos en un proceso de recontratación de empresa. Desde Gerencia de Vivienda anunciaron que la contratación sería en septiembre. Sin embargo, aún no existe claridad de cuándo se entregarán estos departamentos. El proyecto Antupirén aún sigue en construcción y, según estiman, se entregará el 31 de marzo del próximo año, siempre y cuando no se presenten nuevos inconvenientes. Es como un anhelo lo que uno quiere, más allá de que sea bonita, es tu casa, es tu hogar. Principalmente, claro, es preciosa, pero uno va más allá, que va a ser tu hogar. Que la verdad es que vivir de llegada, a pesar de que vivo con mi mamá, pero era como que todo el tiempo me estaban echando, entonces siento que esto va a ser el futuro y la tranquilidad para que mis hijos vivan en lo suyo. Oye, si pudiera resumir en una sola palabra, ¿cómo te sientes al ver tu casa media construida? En una sola palabra. Sí. Satisfacción. ¿Por qué? Porque que ha sido mucho el sufrimiento. Dentro de esto perdí a mi papá, que me enseñaron a ser como soy. Entonces, satisfacción porque van a estar todos felices, y lo logré.
y lo estoy logrando y terminando algo que empezó de la nada y nadie creía, aquí está. Un cúmulo de emociones por parte de familias que han luchado por años, soportando todo tipo de adversidades y muchas veces la ineficacia del sistema. Los datos están a la vista, ya que según la última información disponible, el subsidio DS49 contribuyó a la reducción del déficit habitacional en apenas un 1,3% de la población objetivo. Con todo, desde el Ministerio de Vivienda aseguran que están realizando todo lo posible por mejorar el actual sistema. En ese sentido, el Fondo Solidario de Elección de Vivienda DS49 ha ampliado y mejorado su atención a través de distintas líneas como pequeños condominios o la densificación predial, que nos permiten abordar un mayor número de familias en un plazo mucho más breve. Asimismo, ya tenemos en marcha nuestro banco de suelo que ha permitido la compra de 120 nuevos terrenos en el país, en los que se van a construir 20.000 viviendas, el que pretendemos ampliar todos los años pensando en una aceleración real en la entrega de viviendas definitivas. Pero no son solo Carmen, Julia, Karina, Santiago y Ruth los que esperan que la situación mejore. Son miles los que anhelan tener simplemente una vivienda digna sin verse afectados por un programa que no funciona como corresponde. Más aún luego del estallido social de 2019. Algunos incluso han planteado que la nueva Constitución podría ayudar a mejorar estas políticas públicas, garantizando el acceso a la vivienda como un derecho. Mientras tanto, a estas familias les queda esperar, tal como lo han hecho durante años.